Hola a todos, es Z-Dolph, y hoy les traigo una teoría sobre qué hubiera pasado si Goku iba con su familia a la Tierra. Sí, a principios de que empecé a subir contenido a mi canal, comencé una teoría en si Bardock y Gine iban con Goku a la Tierra, con la cual logré alcanzar la cifra de 1000 suscriptores al paso de un mes, algo que no esperaba que fuera tan rápido. Y a pesar de que ahora cuento con más de 70.000 suscriptores, no me olvido de mis raíces, como los nuevos suscriptores que han llegado y apoyado mi contenido variado. La primera parte de la teoría ya cuenta con 160.000 visitas actualmente, y pensaba en hacer un remake de la teoría. Pero me he decidido por hacer esta versión en la que también Raditz vaya a la Tierra, así que sin más activen la campana de las notificaciones para estar atentos a más contenido del canal. Y comencemos. La raza Saiyajin estaría cumpliendo misiones bajo las órdenes de Freezer, donde Bardock también sería agresivo en ellas, pero a la vez era blando cuando estaba con su esposa Gine. Llegaría el día en que Bardock sospecha del plan de Freezer al hacer que todos regresen al planeta Vegeta para más adelante poder ejecutar su plan de destruir el planeta junto a todos. Es en ese momento en el que Bardock planea enviar a su hijo de 3 años a la Tierra, en donde Gine le pregunta a Bardock por qué no pueden ir todos y empezar una nueva vida. Bardock habría pensado que es una buena idea, y llama a Raditz mediante el rastreador para que regrese al planeta, cosa que no había hecho al estar con Vegeta, y este último fingir no haber oído nada. Entonces aquí Raditz llegaría al planeta Vegeta, y ellos deciden destruir el parlante de sus rastreadores para que Freezer no pueda oír más de sus conversaciones. Gine le explicaría a Raditz el supuesto plan que tiene Freezer, y que se irían a la Tierra para empezar una nueva vida y poder mantener seguro a Kakaroto. En sus respectivas naves los cuatro se irían del planeta Vegeta hacia el planeta Tierra, mientras que Bardock sentiría un poco de arrepentimiento al no haber podido avisarle a los demás Saiyajin sobre lo que iba a hacer Freezer. Así que pasados unos días llegarían a su destino, y los cuatro bajarían de sus naves cerca de la casa de alguien que se hace llamar Gohan, el cual los recibiría. Kakaroto saldría a atacarlo como en la historia original, pero Gohan sin problemas lo detendría por tener una fuerza superior. Raditz pensaría en intervenir, pero Bardock le diría que para Kakaroto le sería necesario incrementar su fuerza de algún modo, mientras que Gine les diría que ese sujeto no parece alguien malo, y si sabe pelear, deberían dejarlo con vida para aprender más de él. Cosa en la que todos estarían de acuerdo, pero igualmente le pondremos Goku para no alargar tanto el nombre. Así que Gohan iría ganando más confianza de la familia Saiyajin, mientras que Bardock, Goku y Raditz se dedicarían a entrenar para ser más fuertes y en algún posible futuro enfrentar a Freezer. Gine por su parte trabajaría en alguna distribuidora de carne como en la historia original, y ganaría bastante dinero que abriría su propio negocio y compraría una casa para su familia. Goku y Raditz también pasarían por los entrenamientos del maestro Roshi, como los de Karin, y bebiendo el agua de los dioses. Pasando varios años, Bardock contaría con un poder de 18.000, ya que le haría falta una nueva clase de entrenamiento para incrementar mejor sus poderes. Mientras que Goku contaría con un poder de 780, y Raditz de 1400, la familia Saiyajin tampoco miraría la luna llena al saber de dichas precauciones. El abuelo Gohan habría muerto por causas naturales, pero la familia de Goku había visitado el lugar para colocar flores en el lugar. Justo en ese día llegaría alguien en una motocicleta y se bajaría de ahí, donde los demás le preguntan el motivo por el que se encuentra, ya que en general no suele pasar gente ahí. La chica se presentaría como Bulma, y explicaría que en aquel lugar detectó una esfera del dragón, y les explica sobre la historia de estas. Goku y Raditz entonces deciden acompañar a Bulma en su búsqueda y se llevan consigo la esfera del abuelo Gohan, donde detectarían la que tiene Roshi, y se las entregaría al conocerlos mejor. Bardock y Gine no irían, ya que les parece que es una buena oportunidad de que alguno de sus dos hijos se quede con esa chica que sabe bastante de tecnología y la vayan conociendo mejor. Con la ayuda de estos dos detendrían sin problemas a Ulon, el jefe conejo, y Yamcha, quien este último los seguiría discretamente, mientras que Ulon habría quedado libre. Los Saiyajin llegarían al castillo de Oxatan, y con sus expulsiones de ki apagarían el fuego sin destruir el castillo, llevándose consigo la esfera del dragón, al igual que conociendo a Milk. Finalmente detendrían a la banda Pilaf y les quitarían sus esferas, invocando al dragón Shenlong, donde los hermanos Saiyajin tendrían como idea preguntar lo que ha sucedido con la raza Saiyajin. El dragón les explicaría que hace años un sujeto llamado Freezer exterminó la raza junto a su planeta, pero que aún se encontraban dos Saiyajin sobrevivientes, los cuales se trataban de Nappa y Vegeta, que estaban bajo las órdenes del emperador. Tras ello la motivación de Goku y Raditz sería mayor al querer volverse suficientemente fuertes ante dichos Saiyajin de clase
clase alta y poder convencerlos de vengar su raza. Después los dos Saiyajin regresarían con sus padres a contarles de lo sucedido, y Raditz iría donde Bulma para conocerla mejor y traer su nave por si la podían examinar y preparar una nave mejor con su tecnología a futuro. Goku visitaría a Milk para conocerla mejor, ya que la charla que tuvieron no le convenció mucho. Pasando un tiempo se realizaría un torneo de artes marciales en el que Goku y Raditz, interesados en participar, deciden inscribirse. Raditz reemplazaría a Bacterian y tendría un enfrentamiento con Krillin, al cual vencería sin problemas por lo estratega que se ha vuelto. Los demás combates irían de la misma manera, donde Goku derrota a Gilan con más facilidad. Luego Raditz se enfrenta a Jackie Chan sin dificultades, Goku vence a Nam, y finalmente ambos hermanos tienen su enfrentamiento, en el que Raditz terminaría ganando por mucho. Después también se harían amigos de Krillin y Yamcha, y también les enseñarían algunas estrategias como poder volar y detectar presencias. La patrulla roja iría a Corporación Cápsula, ya que Bulma había conservado una esfera del dragón. Raditz y Goku, al sentir que unas malas presencias se acercaban donde Bulma, deciden ir hacia allá para poder detener al ejército. Después deciden usar el radar de Bulma para detectar las otras esferas y evitar que la patrulla roja dé con otro blanco, así llegando a la zona polar en la que enfrentarían al ninja Yabullón. También liberando al androide 8 al ser bueno, y lo llamarían Octavio, quien se quedaría a vivir con la gente del pueblo. Así acabarían de todas formas con el general Blue y Tao Pai Pai al querer dar con ellos, quienes finalmente destruirían la base para que dejen de causar problemas, donde algunos lograrían escapar a tiempo. Aún faltaría una esfera que no detectarían en su radar, pero no le darían mucha importancia al haber acabado con la patrulla roja. Así que pasarían otros años, donde Raditz tendría un poder de 5200, Goku de 4700, y Bardock de 25000. Raditz reemplazaría al hombre lobo y vencería a Jackie Chan, Goku vencería a Pamput fácilmente. Después Raditz y Ten Shin Han tendrían un enfrentamiento, en el que Chaos estaría haciendo trampa para darle ventaja a Ten Shin Han en su pelea, pero este se percataría del mal camino que está tomando, por lo que decide oponerse a Tetsuru y pelear a su manera. Raditz ganaría de todas maneras, y finalmente se enfrentaría contra su hermano menor, al cual vencería a fin de cuentas. Después unos demonios comenzarían a matar a algunos peleadores de artes marciales, en lo que Goku y Raditz logran detener a Tamborín, y Roshi les habla sobre Piccolo Daimaku. Los dos buscan el ki más poderoso y logran detectar a Piccolo viejo con la banda Pilaf, al cual Goku enfrentaría, y Raditz arrebataría la esfera de la banda Pilaf. Goku humillaría al demonio y crearía un agujero en su pecho, haciendo que este expulse su homúnculo a tiempo antes de explotar. Después usarían las esferas para llamar a Shenlong y pedirle que reviva a los sujetos que murieron aquel día, y poco después Mr. Popo aparecería frente a ellos a pedido de Kamisama, y se los llevaría para que entrenen durante 3 años para el otro torneo. Al final entrenarían por un año al ser muy fuertes, y entrenarían con su padre Bardock los otros restantes, alcanzando los siguientes poderes: Goku 7800, Raditz 8500, Bardock 30000. Piccolo tendría un poder de 4000 al haberse fusionado con sus hijos y haber entrenado de otra manera a la de la historia original. Goku tendría su enfrentamiento contra Milk, y le ganaría sin dificultades, quienes ya estaban cerca de casarse como habían pensado durante ese tiempo al ya haberse conocido mejor. Raditz se enfrentaría a Kamisama y lo derrotaría. Posteriormente Goku enfrentaría a Ten Shin Han y derrotándolo. Luego vendría la batalla entre Piccolo y Raditz, en la que Raditz a principio se estaba conteniendo para probar el poder que la reencarnación del demonio había alcanzado. Pero luego decide ir en serio y logra derrotarlo, y le dice que no es tan malo como parecía su padre, y que no crea que será capaz de conquistar el mundo aún existiendo alguien como Freezer. Piccolo se sorprende tras oír de eso y se marcha, donde finalmente Goku y Raditz tendrían su batalla, en la que Raditz lograría ganar. Los poderes son altos para ser de clase baja, pero la presencia de Bardock les ayudaba a obtener resultados distintos tras haber pasado por misiones riesgosas. Al final Goku y Milk les dirían a la familia de Goku de que se van a casar, así que se juntan en un lugar especial para anunciar ello y tomar su propio camino. Mientras que en ese mismo día Raditz le propondría a Bulma casarse, la cual estaba del todo decidida, ya que Raditz no la engañaba como el poderoso Yamcha, y podía protegerla de quien quiera hacerle daño. Bardock y Jin estarían felices del camino de sus hijos, como el que próximamente vaya a existir la mezcla de la raza Saiyajin y terrícola, y así sería después de un año, en el que Goku y Milk tendrían un hijo llamado Gohan, ya que Milk habría propuesto ese nombre en honor al maestro de artes marciales. Raditz y Bulma tendrían un hijo que llamarían Trunks, pero hasta el momento sería una sorpresa para presentárselo a su demás familia en un futuro. ¿O creen que se olvidarán de algo importante?
Hasta aquí ha quedado la primera parte de la teoría, sé que nada sería comparable a lo que hice a mis principios, pero de todas maneras espero ver su buen apoyo en esta, como dando su me gusta y compartiéndola con los demás. No olviden tampoco de dar me gusta a mi página de Facebook para también poder interactuar de forma más directa conmigo. Hasta la próxima.